¿Dios llora? Así empezó una charla hace unos años con una mujer que me vino a ver después de haber vivido una tragedia muy grande. ¿Dios llora?, me preguntó. Y me sigue impactando todavía pensar en aquel momento, en sus lágrimas y en la pregunta que me tiró sin anestesia, con un tono desafiante, pero creo que encerraba algo más profundo, que encierra algo más profundo, y es cómo respondemos como seres humanos ante el sufrimiento y ante Dios. La cuestión sobre el mal en el mundo y la injerencia o ausencia de Dios en él viene dejándonos perplejos desde hace demasiado tiempo. En varios momentos de nuestras vidas muchos nos preguntamos, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Pero pocas veces nos detenemos a preguntar, ¿dónde estamos nosotros? ¿Cuál es nuestro lugar? Nuestra responsabilidad hacia su creación y hacia Él en este mundo roto. El Rebbe de Kosk, un perseguidor incansable de la verdad, nos invita a pensar en esta cuestión desde una perspectiva radical. Para él, la redención no es solo una promesa futura, sino fundamentalmente un llamado presente a transformar el mundo del aquí y ahora. Pero esta búsqueda no está exenta de preguntas difíciles como la de aquella mujer o de tantas en la historia. Tal vez las podemos encontrar en el libro de Hiob, pobre Hiob. Quizás más que ningún otro personaje bíblico encarna el sufrimiento humano. Su clamor es también el nuestro. ¿Por qué sufren los inocentes? Mientras él implora buscando respuestas al dolor, los profetas nos invitan a algo más. No detenernos en el porqué, sino avanzar hacia el qué podemos hacer. En un cambio de enfoque crucial, nos dicen que en lugar de centrarnos en encontrar explicaciones teóricas, el judaísmo nos invita a ocuparnos de cambiar la realidad. Emor meat ve'aseh harbe, dicen nuestros sabios, habla poco y hace mucho. El sufrimiento y el silencio de Dios no son un fin en sí mismos, sino un espacio que estamos llamados a llenar con acciones sagradas. Nuestras acciones no son eventos aislados, sino puntos de inflexión que generan nuevas realidades, múltiples consecuencias, como en el jardín de los senderos que se bifurcan, aquel cuento de Jorge Luis Borges, donde se describe un laberinto de infinitas series de tiempos donde cada decisión genera múltiples realidades alternativas. Muy cabalística, como siempre, la idea borgiana. Cada elección abre nuevos senderos. Nuestras acciones determinan los caminos que tomamos. ¿Qué caminos estamos abriendo? Imagina un universo donde cada elección moral, cada acto de bondad o cada momento de integridad crea ondas concéntricas. Cuando elegimos la verdad sobre la mentira, la compasión sobre la indiferencia, estamos redibujando para bien los caminos de lo posible. Nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones más chiquitas tienen el potencial de generar cambios profundos e impredecibles.
como un susurro que desencadena un huracán de posibilidades. No se trata solo de lo que sucede, sino de lo que podemos hacer que suceda, porque somos responsables no solo de nuestros actos directos, sino de las infinitas ramificaciones que estos generan en el tejido mismo de la existencia. Así como en el laberinto de Borges, cada decisión crea nuevas realidades, nuestras elecciones morales trazan el futuro, moldean el presente, nos convierten en co-creadores del mundo que habitamos y alguien habitará luego si dejamos algo en pie. Agregaba el Rebbe de Kotzk, lo que anhelaba no era entender el sufrimiento, sino poner fin a la falsedad y resucitar la verdad. Resuena su llamado frente a tantas mentiras, manipulaciones y preguntas sin respuestas. Abraham Yoshua Heschel, en un texto magnífico, interpela: en un mundo donde se niega a Dios, donde se desafía su voluntad, se burla de la verdad, se desprecia la compasión, se aplaude la violencia, en un mundo donde Dios queda sin aliados, ¿es significativo que el hombre lo someta a una corte marcial? La creciente conciencia de la trágica situación de la historia da lugar a la intuición de que el hombre es tan responsable de Dios como Dios lo es del hombre. Dios es responsable del ser humano tanto como el ser humano lo es de Dios. Provocador Heschel, pero importante. Nos recuerda que la relación entre Dios y la humanidad no es unilateral, es un pacto, un diálogo continuo. Y la pregunta original, la de dónde está Dios frente a lo injusto, viene ligada al problema de cómo nosotros debemos ayudar a Dios para que prevalezcan su justicia y compasión. En el Midrash encontramos la imagen de Dios llorando en las ruinas del templo en Jerusalén. Y ese lamento divino no es un signo de debilidad, sino de conexión. Dios no es indiferente al sufrimiento humano, pero encuentra consuelo en nuestros actos de bondad y cuando nos dirigimos a Él, cuando nos acercamos a Él. Heschel mismo cuenta una historia conmovedora. A finales de los años 40, un amigo suyo viajó a Polonia después de la Shoah. Era representante de la agencia judía y trataba de buscar a los pocos sobrevivientes para poder llevarlos a Israel. En un tren abarrotado que partió de París lentamente en una Europa destruida, le asignaron un compartimiento entero para él. Y al subir al tren, vio un judío demacrado y pobremente vestido que no encontraba asiento y lo invitó a su camarote. El lugar era cómodo, limpio y agradable, y el pobre hombre entró con su pequeño bolso, lo puso sobre el portaequipaje y se sentó. Intentó conversar, pero el hombre no quería hablar. Cuando oscureció, el dirigente, un judío observante, recitó la oración de la noche, mientras que el otro hombre no dijo una sola palabra. A la mañana siguiente sacó su talit y sus tefilín, dijo su oración, y el otro hombre, que parecía tan miserable y sombrío, tampoco rezó, ni dijo ni una sola palabra. Finalmente, casi al final del día, comenzaron a conversar. El pasajero dijo: ya no voy a rezar más. Después de Auschwitz, ¿cómo podría hacerlo? A la mañana siguiente, en ese largo viaje de París a Varsovia, el hombre de repente abrió su bolso, sacó su talit, sus tefilín y se puso a rezar.
Y el otro le preguntó, ¿qué fue lo que te hizo cambiar de opinión? De repente me di cuenta lo solo que debe estar Dios. Sentí pena por él. Este cambio de perspectiva revela una verdad profunda. Incluso entre tanta maldad y violencia, lo que hacemos tiene un impacto eterno. Nuestro esfuerzo no es solo un deber moral, sino también una expresión de fe en la posibilidad de ver algún día un mundo mejor. ¿Dios llora? Tal vez. Pero más importante aún es saber que nosotros podemos ser quienes sequemos sus lágrimas. Que cada acción justa, cada elección compasiva, cada verdad que defendamos sea un acto de consuelo tanto para nuestra alma como para la de Dios. Que juntos, desde nuestra humanidad, podamos abrir senderos que nos permitan avanzar hacia la redención.